Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria conjunta de la editorial Anagrama y la Biblioteca Nacional. Tenemos a José Luis Pardo, Manuel Cruz y Antonio Dopazo con nosotros. Muchas gracias a los tres por estar aquí. El libro Estudios del malestar está ya en su tercera edición y comenta el autor, que ha sido sin querer, pero no deja de ser notable que un ensayo pues tenga a la vez también, haya suscitado tanto interés entre los lectores. Así que nada más que agradecer a la editorial Anagrama y a los participantes el que estén aquí con nosotros, y les voy a pedir un aplauso de bienvenida. Bueno, buenas tardes. Alguien tenía que empezar, pues voy a empezar yo. Cuando me estaba planteando cómo abordar mi intervención de hoy, recordaba que hay una serie, una colección de libros de pensamiento, que ha tenido la idea, yo creo que feliz, de poner en todas las contratapas una especie de carta del director de la serie que dice algo así como ¿por qué leer este libro? Y pensaba que a lo mejor el sentido de una intervención como esta pues podría ser algo parecido a esa carta. ¿Por qué leer este libro? Y cuando intentaba explicitarme las razones para leer este libro, me iba saliendo una especie de gradación de razones de diferente interés y de diferente ambición. Lo primero que pensaba es que, porque este libro se puede leer, quiero decir, se deja leer, lo cual en un libro de filosofía no siempre es obvio. Este es un libro escrito con claridad. No voy a repetir aquello de que la claridad es la cortesía del filósofo, pero sí me interesaba por lo menos dejar constancia de una cosa. Y es que la claridad exige en primer lugar mucho esfuerzo. La claridad no es por donde se empieza. Creo que era Pascal el que decía aquello de discúlpeme de que haya escrito una carta tan larga, pero no he tenido tiempo para escribirla más corta. Es decir, escribir claro es complicado, es difícil. Wittgenstein decía aquello de que todo lo que se puede decir con claridad. Pero para decirlo con claridad hace falta un esfuerzo, hace falta mucho conocimiento. Incluso pensaba si en el límite, para conseguir ser claro, para conseguir incluso divulgar, hay que ser previamente erudito, hay que saber mucho para poder divulgar, para poder hablar claro, para entendernos, ¿no? Pero este libro, además de ser un libro claro, es un libro que está escrito con gracia, está escrito en muchos momentos con humor inteligente, como no podría ser de otra manera, pero con humor, lo cual facilita mucho más la lectura. Pero probablemente lo más importante de todo, de por qué leer este libro, es porque es un libro, en un sentido yo creo que bastante propio, es un libro contemporáneo. Quiero decir, es un libro no solamente que habla desde el presente y del presente, sino que habla sobre todo de aquello que nos concierne, de aquello que más nos importa. Y yo entiendo, y creo que el autor también lo entiende así, que lo que más importa a un filósofo es casi por definición el imaginario colectivo de cada momento, aquello que se piensa en cada momento, lo que con un lenguaje quizá un poco antiguo podríamos llamar las ideas dominantes en cada momento. Y en ese sentido se ha destacado bastante en estos días, y el propio autor lo ha resaltado, este es un libro de filosofía. Quiero decir que si alguien buscara en él un análisis del presente o de las sociedades contemporáneas desde otra clave, que, por ejemplo, que analizara, pues no sé, determinados cambios políticos o determinados cambios sociales, etcétera, no es ese, digamos, el núcleo fundamental del libro.
el núcleo fundamental del libro son las ideas que hoy, de alguna forma, constituyen la atmósfera que todos respiramos. Y creo que, al plantear así el libro como un debate de ideas, José Luis Pardo está ejerciendo de filósofo, porque la materia prima del filósofo son las ideas. Por decirlo de una forma un poquito provocadora, no el mundo, sino las ideas con las que interpretamos el mundo. Del mundo, de la realidad, de lo que hay, de lo existente, de eso ya se ocupan otros saberes. Los científicos, aunque no solo los científicos. Los filósofos, aunque algunos se esté acordando ahora de la tesis 11 sobre Feuerbach, los filósofos no están para transformar el mundo, sino para interpretarlo adecuadamente, de tal forma que otros puedan llevar a cabo esa transformación. La ayuda fundamental que puede hacer el filósofo en la transformación del mundo es precisamente interpretarlo adecuadamente. Claro que el filósofo puede abdicar de ese trabajo interpretativo y dedicarse a la política parlamentaria o a la lucha armada o a lo que le parezca. Pero si hace eso, el filósofo está actuando como un ciudadano comprometido, pero no propiamente como filósofo. Entonces, en ese sentido, yo he leído el libro desde esa clave. José Luis Pardo, a mi juicio, lo que hace es dibujar las condiciones de posibilidad teóricas para que hoy se piense como se está pensando, o para que haya un determinado tipo de ideas que están ocupando, digamos, en muchos momentos el centro de nuestro debate. Él lo dice al principio, él dice que, citando a Deleuze, que él es más paisajista que retratista, ¿no? Bueno, yo creo que eso también es muy de filósofo. También el filósofo puede ser retratista, por descontado, pero el filósofo, yo creo que una de las cosas a las que es más requerido es hacer de paisajista o de cartógrafo, también podríamos decir. Es decir, dibujar el mapa, el cambiante mapa de las ideas que va emergiendo conforme el mundo va cambiando. Y efectivamente, nuestro mundo ha sufrido transformaciones radicales en este siglo del que llevamos 25 años, de acuerdo con la contabilidad de Hobsbawm, ¿no? En estos 25 años han pasado muchas cosas y, como de la misma forma que si nosotros hoy viéramos los mapas políticos de nuestra infancia, veríamos que ya muchos países no están, los han cambiado, etcétera, etcétera, pues también el mapa de nuestras ideas en los últimos años ha cambiado. Y en ese sentido, José Luis Pardo se aplica a un dibujo de estas nuevas ideas. Que han cambiado por muchas razones, claro está. Algunas son claramente objetivas y están incluso mostradas desde el mismo título cuando él habla del estado del bienestar, el estado del malestar. Es muy interesante constatar algunas de las mutaciones que han sufrido nuestras ideas, cómo algunas ideas que en el siglo pasado en absoluto eran la divisa de la izquierda han pasado a ser precisamente la divisa de la izquierda. Probablemente el estado del bienestar, que algunos recordarán que hace algunas décadas era considerado con un cierto desdén por una cierta izquierda, que decía que bueno, eso era un señuelo para que realmente los sectores populares no abrazaran las ideas de una transformación radical del mundo. Ahora es precisamente la bandera que ha cogido esos sectores de izquierdas. Probablemente podemos decir lo mismo de la democracia, cómo hablaba de la democracia una determinada izquierda hace algunas décadas y como hoy parece ser quien más la reivindica o quien más gala hace de reivindicarla. Creo que esto es muy importante y creo que para mí uno de los principales méritos de este libro es precisamente esa sensibilidad para percibir los cambios que se han producido, como les decía, en el mapa de las ideas. Y luego hay una última cuestión, por no entretenerles mucho, porque, en fin, me parece que es mucho más interesante escuchar primero lo que dirá Antonio y, desde luego, lo que dirá José Luis.
Luego hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de este texto y que no me gustaría decirlo de una manera torpe o insuficiente, ¿no? En parte lo había anunciado antes, cuando les he dicho lo del humor. Este es un libro que desde la primera página es un libro divertido, es un libro, y decir esto en un libro de ideas tiene mucho mérito, porque no es fácil escribir un libro ágil, claro, divertido e inteligente todo a la vez. E intentando sintetizar todas estas sensaciones que yo tenía leyendo el libro, creo que, aunque sea un término un poco naif, lo que me venía a la cabeza era que este era un libro libre. Era un libro libre. Era un libro escrito con una enorme libertad. Un libro que, por así decirlo, no parece intimidado por las ideas comunes, las ideas establecidas, las ideas dominantes, los tópicos amenazadores. Es un libro que tiene una enorme frescura, que le planta cara a gran parte de los tópicos que hoy parecen haberse impuesto en determinados ámbitos. Y en esos ámbitos creo que tiene mucho mérito y es muy de agradecer que alguien hable de esta manera, hable con esta libertad, hable con este conocimiento y, en cierto modo, se atreva a decir que en el ámbito de las ideas hay muchos reyes que están desnudos. Y yo creo que esta es probablemente una de las cosas que más agradecerá el lector. Y probablemente, como pasa con algunos conocimientos, la sensación que puede tener el lector conforme vaya avanzando en la lectura del texto no sea tanto una sensación de conocimiento como de reconocimiento. La sensación de sentirse acompañado, de decir, efectivamente, esto es así, alguien lo tenía que decir. Lo ha dicho mejor de como muchos de nosotros lo habríamos pensado, pero ha dicho lo que buena parte de nosotros estábamos pensando. Y creo que ser capaz de recoger esto, ser capaz de reconocer algo así como y de reconstruir el otro lado de lo que se puede pensar, creo que es un gran mérito y que convierte la travesía de este libro en realmente un auténtico placer. En la contratapa se cita una afirmación de Alejandro Gándara que me parece que es muy, muy pertinente y que dice mejor que de lo que yo estoy diciendo ahora esa misma idea. Dice Gándara, José Luis Pardo es un escritor cuyos libros son como viajes a las zonas en blanco de los mapas que creíamos tener cartografiadas. Creíamos saber dónde estábamos, pero no conocíamos bien la naturaleza de dónde estábamos. Bueno, a partir de ahora, a partir de la lectura del libro de José Luis Pardo, tenemos más conocimiento de dónde estamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Como no me cabe duda de que algunos de ustedes sabrán, últimamente se han venido realizando importantes avances en la excavación arqueológica llamada Villa de los Papiros, carbonizada por el volcán Vesubio en la antigua ciudad romana de Herculano, hacia el 79 de nuestra era. Gracias a una tecnología avanzada de rayos X, hoy es posible leer esos papiros unas décimas de segundo antes de que se reduzcan a cenizas. Lo que quizá no sepan es que el pasado martes 13 fueron desclasificados más de 5.000 documentos inéditos, entre los cuales se encuentran una serie de vidas de filósofos consideradas ficticias en la antigüedad, así lo confirma una breve apostilla del dueño de la biblioteca, pero algunas de las cuales llevan nombres hoy conocidos. Estas vidas de filósofos apócrifos, acompañadas de reseñas de sus obras, reproducen fielmente el estilo de las del alejandrino Diógenes Laercio, autor de las conocidas vidas de filósofos célebres en el siglo III, pero las firma alguien que responde al nombre de Triógenes Gigahercio. Este tal Triógenes, siempre según su versión, habría viajado primero al futuro, es decir, a nuestra época,
donde habría residido varias décadas y después de vuelta al pasado, en este caso al siglo I, con la única finalidad de ocultar sus escritos en las cenizas volcánicas esparcidas por el Vesubio, lo que siempre, según sus palabras, era la única forma de ponerlas a salvo de las inminentes llamas de la historia. El libro lleva por título Más vidas de filósofos célebres y lo traigo, ante todo, no porque yo quiera despachar al homenajeado, sino porque, como he dicho, hay indicios que apuntan a que, aunque parezca increíble, el propio Gigahercio vivió un tiempo entre nosotros, tal vez se encuentre hoy incluso aquí en la sala, y experimentó una conversión al populismo asistiendo a ciertas clases de la Complutense. De ahí que su testimonio, por venir de un adversario intelectual, tenga mucho más interés que el mío, que a fin de cuentas solo he escrito una tesis con José Luis Pardo. Sin más preámbulos, por tanto, paso a ofrecerles el documento al que he tenido acceso, pidiéndoles que disculpen las fallas de traducción y que, ante todo, comprendan que lo que Gigahercio comete no es una exposición académica al uso, sino, según el estilo de su mentor Laercio, un retrato impresionista y un tanto tosco, pero que por algún motivo gozaba de mucha acogida entre el público en su época. José Luis Pardo por Triógenes Gigahercio. Un momento. Hubo dos José Luis Pardos. El músico, del que se decía que fue un citarista de digitación feroz, furiosa y fulgurante, y el músico frustrado, a la sazón filósofo, del que nos ocuparemos aquí. José Luis Pardo nació entre la 37ª y la 38ª Olimpiadas. Fue un pensador heterodoxo, modelado por la Academia y el Liceo, aunque con elementos escépticos, epicúreos y estoicos. Tras ser rechazado como citarista, emuló a Zenón de Chipre y consultó al oráculo qué debía hacer para evitar la depresión. El dios le espetó que adquiriese el color de los muertos. Desde entonces, captando el sentido, se dedicó a la lectura de los antiguos. A raíz de aquel hallazgo dicen que exclamó: «Ahora logré un buen viaje al naufragar». Como no se despojaba de su pasado, gustaba de comenzar sus escritos con epigramas musicales para coger el ritmo, y que se sepa solo dirigió tesis sobre baile, danza y espectáculos cómicos. Perteneció de joven al linaje de los Deleucidas. Como se ha dicho en otra parte, Deleuco, que fue su inspirador, pero del que se alejó luego, afirmaba que bastaban 3 anécdotas para dar la cartografía de una vida: el lugar, la hora y el elemento. Por eso también las asignaremos aquí. Su lugar lo encontraba sin duda en la ciudad, pero en la ciudad que se vacía cuando todos la abandonan en busca de recreo y diversión. Rastreó lo indecible este paraje cotidiano, como se dice que las perras de la cedemonia son guiadas por los vestigios de las huellas borradas, pues para él era como la X que señala un tesoro en el mapa. ¿Qué fuera ese tesoro? Nunca lo sabremos, porque callaba más de lo que decía. En cuanto a la hora, es la hora diurna, pues no pensaba, como era moda en su tiempo, que lo luminoso hubiera surgido de las tinieblas ni la paz de la guerra. Y aquí era discípulo de Tales, el Milesio, al que cuando le preguntaban los aficionados a cosmogonías y otros relatos infantiles qué fue antes, si la noche o el día, contestaba que la noche es anterior por un día. Y así Pardo, cuando se le desafió a responder en una famosa y enconada discusión metafísica ¿qué es superior, si la potencia o el acto?, respondió que la potencia es superior por un acto. Respecto al elemento, es muy claro que se encontraba a sus anchas en el aire, asociado desde antiguo con el pensamiento por ser rápido y ligero. Prefería el humor blanco al negro y la ironía, pues era más habitante de superficies que de alturas y abismos. De la tierra aborrecía la rigidez, del fuego la asertividad y del agua la hondura. Nacido bajo el signo de Libra, buscaba el equilibrio y rechazaba ante todo el exceso, aunque le costaba decidirse y temía como pocos el compromiso. Era, además, zurdo de espíritu, lo que se deduce de que lo interpretara todo 2 veces, al derecho y al revés, para no cometer injusticia. Esto le llevó a retrasarse en innumerables trámites y esta demora se convirtió en distancia, como se dice que los estoicos recomendaban al actor de teatro distanciarse un punto de su personaje a fin de no confundirse con él y ejecutarlo con maestría. Y hacían mofa de ello jugando con que la filosofía parece tarde cuando los sabios han muerto. En consecuencia, aconsejaba al filósofo buscarse un poeta que fuera como un ancestro cuya falta honrar. A veces decía, como dijo el poeta, imitando a Sócrates, aunque no irónicamente, sino con respeto, al menos siempre que el poeta fuera un difunto, como ya se ha dicho. También a las redes sociales llegó tarde, y al verle uno aparecer allí se pensó que era José Luis Pardo, el citarista, a lo que él respondió con nostalgia que lamentablemente no lo era, porque siempre quiso ser músico, pero no le dejaron. Y en vez de usarlas para hacerse retratos de viajes, como era costumbre, confeccionó una revista de variedades que salía los viernes.
era popular, aunque los lectores se quejaban de la dificultad para encontrar los ejemplares atrasados. Parecía sencillo y sin afectación, fácil de acomodarse al ciudadano medio, pero resultaba extremadamente peligroso en discusiones. Cuando quería refutar a un adversario, le daba la razón hasta que el otro se ofendía y hacía aspavientos porque ya no se reconocía en sus palabras. Esto lo hacía porque de joven había leído y admirado a uno que firmaba como Zaratustra y que dejó escrito que de cada cosa solo interesa la forma superior. Por eso Pardo les trazaba el retrato a las ideas, en el sentido en que se dice que alguien ha quedado retratado cuando es puesto en evidencia. Y esto lo resumía diciendo que él intentaba hacer retratos fieles, pero le salían caricaturas. Estas eran como marionetas conceptuales que reproducían mecánicamente un mismo gesto, un mismo rictus, y provocaban hilaridad entre el público. Algunos decían que era reencarnación de otro de nombre Bergson, que nació el mismo día y a la misma hora, 95 años antes, y que dejó escrito que lo cómico aparecía cuando el mecanismo se adhería al espíritu. Nos atendremos ahora, para conservar la fidelidad, a la exposición sistemática de su filosofía, que dividió, respetando el modelo académico heredado de la Estoa, en lógica, física y ética. Respecto a la lógica diremos lo siguiente. Se negaba a dar definiciones de nociones al uso, prefiriendo contar historias con conceptos, que era como ponerlos en el telar para ver si resistían, componiendo así trama y urdimbre. De estas narraciones decía que eran mitos para habitantes de un lugar que no estaba ni fuera de la ciudad ni dentro de la comunidad. Y cuando le reprochaba lo difícil que era encontrar en los mapas ese punto, respondía no más que hacerse adulto. Taciturno experto en circunloquios lo era, pero atolondrado y charlatán no. La elocución era diáfana, un poco melancólica, la dicción clara y dulce. Fue seguidor de Ferlosiano, un gramático estoico tardío, que comparaba la frase con los cuerpos neumáticos. Los textos procedían y se componían así, como con grandes bocanadas, y las páginas eran como cámaras de vacío que se hinchaban y volvían a la vida en el acto de atención. Por eso, cuando se leen sus libros, no hay que memorizar todas las frases y expresiones, sino tener la mente atenta a la intención de lo discurrido para no tragárselo como un plato cocido y condimentado. Elaboró una teoría del fantoche inspirada en Epicuro y recogida en el segundo volumen de Contra la eterna adolescencia. El fantoche era un nuevo tipo de sofista, especialmente escurridizo y muy popular, que fabricaba simulacros que la gente perseguía en grupo como si se tratara de sentencias oraculares. Esas sentencias eran tan veloces que no se las podía refutar o discutir porque cambiaban de forma y significaban lo mismo y su contrario. La mejor arma del fantoche era, sin duda, el sombrero. Cuando las cosas se ponían feas, se lo ponía y abandonaba la escena, dejando a la gente a cargo del embrollo. La teoría del fantoche establece 4 umbrales de velocidad. La imagen corre más que la sensación, el deseo más que la imagen, pero el pensamiento corre más que el deseo, de tal modo que finalmente el fantoche, siendo un magnetizador de deseos, podía ser atrapado siempre que se tomara la autopista del pensamiento. Cuando esto ocurría y se le daba caza, el fantoche gruñía y se volvía contra su público diciendo que la culpa era de la gente, que era tonta y solo deseaba ser engañada. Y baste con lo dicho en cuanto a la lógica. En física lo más reseñable fue su doctrina del tiempo, complicada mas no incomprensible. El tiempo tenía un doble rostro, cronos y aion, y la virtud consistía en encajarlos en la acción. A uno que le preguntó cuál era la acción virtuosa, le respondió que consistía en dar la impresión de que durante el intervalo necesariamente breve en que se actúa, se dispone de todo el tiempo del mundo. Y añadía que el perverso elude la virtud, pues se comporta como si hubiera siempre una próxima vez en la que enmendar lo efectuado y el tiempo fuera infinito. Pero el tiempo no es infinito, como los dioses se encargan de recordar, y traía el ejemplo que Tucídides relata sobre la peste de Atenas, cuando, en tiempos de Sócrates, se desató una epidemia y los oráculos recomendaron duplicar el altar cúbico de Apolo. Y al no poder conseguirlo con regla y compás, pues resulta imposible, los atenienses decidieron aumentarlo 8 veces de tamaño, desatando la furia del dios. De ahí que Platón hiciera inscribir en el friso de la academia el requisito de saber geometría, a fin de que los aspirantes no se creyeran capaces de resolver todo problema, sino que supieran y tuvieran presente la gran dificultad derivada de la finitud y la muerte. A uno que le dijo que sus asignaturas presentaban muchas dificultades, le respondió que no se las había traído todas, que en casa tenía más. Y al ser desafiado a probarlo, se retiró a su domicilio y reapareció con un libro de 36.000 líneas titulado Acerca de la dificultad, para demostrar que era cierto. Quienes lo han leído afirman que es como volverse un buzo de Delos, ponerse una escafandra y acceder a galerías secretas que ya estaban en los diálogos, aunque selladas o disimuladas por Platón, como si hubiera querido proteger sus doctrinas de una lectura precipitada.
Otro comparó sus libros a un manojo de llaves para cerraduras oxidadas. Y baste esto en cuanto a la física. La ética es la disciplina que corona el sistema, aunque derivaba enseguida a la política, al sostener que había que pensar contra uno mismo, pero a favor del otro que yo soy. Esto lo resumió en su opúsculo póstumo titulado Todo para el otro, pero sin el otro. En acerca de la impropiedad que no nos hurtan, además, decía que el vacío interior nos acompaña como sombra, al punto de sernos lo más íntimo. Y recordaba que nunca tomamos posesión de nosotros mismos, pero menos aún cuando nos vemos despojados de nuestros bienes y expulsados de nuestras ciudades, siendo esto sumamente penoso. Antes de ser un lugar geográfico, la ciudad es el punto de encuentro para los otros que ya somos, o lo que es lo mismo, el diálogo. Por eso dicen de la dificultad que o se pone el germen de la vida pública allí donde hay hombres, o no se lo hará brotar después. En esta idea inciden contra la eterna adolescencia cuando afirma que, aunque no todos los mitos son relatos de fundación, los relatos de fundación del Estado no pueden ser más que mitos. Retomó las causas de Aristóteles acerca de por qué se corrompen las ciudades, pero añadió otra. Lo hacen en el momento en el que ya no es posible distinguir la guerra de la paz. En cómo pueden ser mejor habitadas las ciudades, denuncia que el culto a la autenticidad es ya un preludio del malestar, pues aparece allí donde se olvidan los motivos por los que surgieron las instituciones y éstas se avergüenzan doblemente de sí mismas. Vergüenza por no ser suficientemente rentables y vergüenza por no ser suficientemente revolucionarias. En palabras de Zaratustra, ocurre entonces como si los mejores hubieran adoptado el discurso de los peores. Pero como los peores no saben gobernar, el malestar continuará hasta que los mejores recuerden quiénes son. Y hasta aquí la ética. Las anécdotas que se acumulan sobre él son incontables. Era escurridizo como un gato y a menudo se escudaba tras fórmulas elípticas que rozaban el enigma. Aquí era de nuevo seguidor de Epicuro, pues ya que él afirmaba que no es posible comprender el alcance de una investigación si no se la condensa en breves fórmulas. A uno que lo acorraló preguntándole qué era la filosofía, si teoría o práctica, le respondió que era práctica, mas solo en teoría, es decir, de un modo abstracto. En la práctica era teórica, porque tenía que valerse de profesores, libros y planes de estudio. En su tiempo, la filosofía académica corría grandes penurias. Él decía que siempre había sido así porque se acomodaban mal entre los saberes y las técnicas, no siendo uno de ellos, aunque no debía renunciar a su lugar en la universidad, ya que ésta debía coger también lo difícil. Y para ver cómo esta dificultad se reflejaba en el propio edificio, conste aquí mi experiencia, se entiende la de Triógenes, como asistente a la Complutense. Los primeros años de mi hospedaje, la Facultad de Filosofía parecía atrapada en el pasado por tacto, gusto, visión, olfato y discurso. Más tarde, sin embargo, comprobé que allí se exponían, como en primicia, asuntos políticos que solo años después subirían al gran teatro del mundo, por lo cual pensé que la facultad pertenecía en realidad al futuro. En concreto, había uno que se llamaba Fernández, que tanto aventajaba a los demás en la invención de argumentos y la habilidad de palabra, que faltó poco para que toda la facultad, dirigiendo él sus miradas, se hiciese populista. Ahora bien, pasado o futuro, pero hurtándose al presente, que siempre era para esta facultad sumamente precario, tal es justamente la definición estoica del fantasma que correspondía también a este lugar. Y digo esto porque en el diálogo de José Luis Pardo, Lenón o del magnicidio filosófico, un famoso oligarca pregunta que para qué hace falta mantener un edificio donde solo se discuten ideas que no se realizan. Y Sócrates responde que para que sigan sin realizarse. Pues tras todo filósofo se esconde un suicida que es quien pretende realizar la filosofía en ciencia primera o en negocio rentable, y que en el mejor de los casos de ahí resulta un fraude y en el peor, además, la tiranía. Al hilo de esta cuestión, un gran filósofo preguntó una vez si la filosofía era perenne o actual, y Pardo dijo que era como los sofistas, perennemente actual, y que si sofistas no faltan nunca, porque habríamos de pensar que los filósofos son cosa del pasado. Compuso gran cantidad de libros y opúsculos de los que, a continuación, y para terminar, detallo los principales. De la vanidad que no descansa, de la televisión o sobre los fantasmas que golpean nuestras pupilas. De la dificultad, 48 libros, incluye regla y compás. Del otro que yo soy. De prótesis metálicas y otros afeites para la seducción. De la rejuntarse para retratos. Del concepto de desperdicio y el desperdicio del concepto. Contra la eterna adolescencia, 1. De la desmesura y la avalancha. De incisiones y suturas. Lenón o del magnicidio filosófico. Georgias o del Burkini. Contra los que no dejan a los jóvenes ingresar en la escuela. Contra los que no dejan a los jóvenes salir de la escuela.
acerca de los fantoches contra la eterna adolescencia 2, cómo pueden ser mejor habitadas las ciudades y todo para el otro, pero sin el otro. Acabaremos diciendo que fue de producción industriosa y vivió más de 100 años. Respecto a su muerte, hay diversas versiones. Unos dicen que fue atacado por 2 jaurías de perros rivales mientras caminaba por la plaza buscando algo, pero la más extendida es que el aire cesó cuando escribía. Esto es todo lo que nos fue posible recoger sobre José Luis Pardo tras haber examinado afanosamente lo transmitido acerca de su persona. Y he querido cerrar este capítulo, como es costumbre, con un epigrama que tengo sobre él y que dice así: «Ay, Pardo, Pardo, nunca supimos si fuiste de los buenos, porque nunca supimos si fuiste de los nuestros. Aunque a decir verdad ellos tampoco lo supieron. No diremos aquello al despedirte de que siempre se van los imprescindibles. Siempre volando, escurridizo, dando caza a fantoches y populistas. ¿Qué pasó? ¿Se apagó el ventilador? ¿Se te acabó la pista? ¿O los perros te cerraron finalmente la revista? Ahora podrás componer en el Hades con la lira aquello que solo como filósofo tuviste a la vista, y nosotros elevar en el imperio de la gente lo que solo es posible mientras la razón duerme». Extrañamente, sin embargo, Triógenes Gigahercio adjunta al final de su relato, entendemos que por considerarlo apropiado, o quién sabe si por mala conciencia, un poema que a día de hoy permanece inédito porque no ha sido publicado, lo será el año que viene, según la referencia de Gigahercio, aunque su escritora, la joven poetisa María Elena Higueruelo, quien aún no conoce a José Luis Pardo, debe estar escribiéndolo en este momento. Lleva por título El otro que yo soy y dice así: «También la duda vendrá, como lo han de hacer todas las cosas, y en la imposición de su sombra instará a decidir, llegado el momento, si por fin rendir la ciudad o bien, henchidos de amor y bravura, luchar contra los soldados del tiempo, invasores intentando instalar entre tu frente y la mía el absurdo. Recordaré entonces tu voz alzándose lenta sobre el mundo, tus palabras de luz imponiéndose sobre el vino y las frutas. Recordaré cómo el sol no pudo brillar más fuerte que tu acierto y sabré que mi yo auténtico no existe y que de hacerlo me acompaña a todas partes. Resolveré entonces pisar a los fantasmas del futuro y sostendré fuerte tu mano, querido tejedor de urdimbres, porque solo a tu lado puede aflorar la otra que yo soy». Muchas gracias y felicidades al autor y a la editorial por este libro, que es enormemente sencillo de leer porque es terriblemente difícil de hacer. Bueno, pues yo estoy en este momento en muy mala disposición para hablar del malestar, porque estoy muy bien. Quiero decir que me siento, como es lógico, pues lleno de un sentimiento que es estupendo, que es la gratitud, pues para empezar, para la Biblioteca Nacional, que nos ha acogido aquí, nos ha dado hospitalidad, para la editorial Anagrama, que ha contribuido a organizar esta fiesta y ha confiado en el texto. Las cosas que han dicho Manuel Cruz y Antonio Dopazo, que, en fin, me gustaría que fueran verdad, pero en fin, ya me comprometo a que lo sean alguna vez, ¿no? Pero no sé si lo voy a conseguir. Y desde luego, pues a todos los que han venido esta tarde, entre los que veo tantos amigos. Yo no tengo tantos amigos, de manera que seguro que han venido algunos enemigos también. Y a esto se lo agradezco al doble, porque, como dice un colega nuestro, en fin, los enemigos son los que más nos atienden y más cuidado tienen con nosotros y están más pendientes de nosotros, pues los amigos ya nos tienen bastante visto, ¿no? Pero bueno, tendré que decir algo del malestar, ¿no? Es verdad que en el año 2007 yo publiqué un libro cuyo subtítulo era Introducción al malestar en la cultura de masas. Entonces, el malestar, lo digo esto para que en 2007 a lo mejor había alguien que veía venir la crisis económica o algo así, yo desde luego no lo atisbaba.
y por lo tanto no me refería yo a un malestar nacido fundamentalmente de la crisis económica. Yo creo que citaba como imagen de esto que ya llamaba el malestar una escena que cuenta Richard Sennett, creo que recordar en un libro titulado El respeto, también de la editorial, publicado en español por la editorial Anagrama, y que yo creo que es un libro del año muy principios de este siglo, si no es incluso de finales del anterior. Y en ese libro pues, sale una escena que, como digo, que es un poco, no sé si decir la última cena del estado del bienestar o la primera cena del estado del malestar, ¿no? Entonces, donde hay, me lo voy a inventar un poco porque no me acuerdo bien, pero hay unos amigos que se suelen reunir a cenar, digamos, una vez al año, esto me lo estoy inventando un poco, vamos a poner que son 13, y bueno, pues están acostumbrados a hacerlo siempre de la misma manera y cuando llega la cuenta, pues entonces dividen lo que cuesta entre 13 y pagan lo que les toque. Pero en esa última cena, pues hay uno que dice, hombre, ¿sabes? Yo esta vez voy a pagar solamente lo que he comido. Vamos a dejar esto de dividir entre 13 y yo voy a pagar solamente lo que he comido. Entonces, bueno, pues los otros también siguen ese procedimiento, naturalmente, obligados por esa incitación, y al final hay uno que no tiene para pagar. Que es Judas, claro. Y claro, todos se vuelven hacia él y dicen, bueno, o sea, le hemos estado pagando a este tío la cena durante todos los años, esto, ¿no? ¿Cómo es esto? En esos tiempos, quiero decir que pasaba eso, que de pronto aparece esa división entre los paganos, digamos, y los gorrones. No quiero ahora entrar en quiénes son los paganos y quiénes son los gorrones y si es una cosa justa o no. Como digo, no había crisis económica, eran tiempos todavía de relativa opulencia y prosperidad. Y ese sistema de a cada uno lo suyo, que cada cual pague lo suyo, que es cada cual lo suyo, aparte de ser el título de un magnífico libro de dibujos de El Roto, era también una inscripción que había en algunos de los campos de exterminio nazis, a cada cual lo suyo. Se entendía en un contexto en el cual, como digo, eran tiempos de prosperidad, había que abandonar, digamos, esa idea del estado de bienestar, del estado protector, etcétera, porque eso generaba gorrones y parásitos, y procurar convertirlo todo en negocio, puesto que los tiempos eran propicios para que todo fuera negocio. El Estado tenía que también ser un buen negocio, por supuesto todas las instituciones del Estado tenían que ser negocio, y todo eso, digamos, iba en el paquete de que estábamos transitando hacia un nuevo paradigma de todo. Un nuevo paradigma político, un nuevo paradigma económico, un nuevo paradigma de las relaciones amorosas y de pareja, un nuevo paradigma tecnológico, un nuevo paradigma de universidad, un nuevo paradigma hospitalario, de todo. Digamos, todas las instituciones públicas, desde luego, pues se vieron un poco obligadas a este régimen de tener que mostrar que tenían que convertirse en un negocio o perecer. También en eso había una cierta mitología de la autenticidad. Parece que esa forma de hacer economía, de reducir la política a economía, de hacer una economía sin política, vamos a dejarnos de políticas, pues era más auténtico, ¿no? En cierta manera. Y claro, eso hizo un gran daño a todas las instituciones públicas y a los consensos sociales sobre los que se sustentaban las estructuras políticas. Pero, como digo, en ese momento el discurso era optimista. Todo eso sucedía porque, como decían mis amigos periodistas siempre, estaban buscando un nuevo modelo de negocio, ¿no? Estaban denodadamente buscando un nuevo modelo de negocio que no llegó, ¿no? Es decir, lo que pasó fue que el antiguo negocio se destruyó, o quedó por lo menos bastante arruinado, pero nunca llegó a haber un nuevo modelo ni un nuevo paradigma. Lo que sí llegó, en cambio, fue la crisis económica, que nos devolvió al discurso de la distinción y de la división entre los gorrones y los paganos,
para todos los gustos, ¿no? Es decir, puede ser que los paganos sean el Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea o Cataluña, que es una región rica, o el Reino Unido, Estados Unidos o Francia, y que los gorrones sean pues, el tercer mundo, los países del sur de Europa, los andaluces y los extremeños, que son gente que no trabaja nada, o esas contingentes de inmigrantes abusivos que en realidad son yihadistas disfrazados y que quieren poner en cuestión nuestro sistema de libertades, o bien puede ser al revés, que los paganos sean los habitantes del tercer mundo, los habitantes del sur de Europa, los habitantes del sur de España, o los inmigrantes que no tienen más remedio que dejar sus países para buscarse la vida, y que los gorrones sean pues, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, España que nos roba, el Reino Unido, los Estados Unidos, etc. En todo caso, les vamos a echar, decía la consigna. Bueno, en este caso, por lo tanto, se trataba de una especie de política sin economía que terminó también, a pesar de su gran autenticidad, pues terminó de dar la puntilla a las instituciones que ya estaban entonces muy averiadas, que se ha llevado por delante buena parte del discurso socialdemócrata en Europa y que ya veremos si no se lleva también el liberalismo, ¿no? Y todo eso, en este caso, venía envuelto en el paquete de un nuevo modelo de política que, como digo, pasa como con el nuevo modelo de negocio. No llegó, ¿no? Lo que hicimos fue destruir el que había, pero el nuevo no llegó. Todo esto, evidentemente, instala entre nosotros un malestar que nos divide como una línea verdaderamente abismal, que seguramente si nos pusiéramos a discutir un rato, pues en esta sala veríamos cómo esa línea divide y terminaríamos unos llamándonos a otros gorrones y paganos y no sé qué, y que a lo mejor divide incluso esta mesa, ¿no? En donde tenemos por un lado un diputado en el Congreso que, en fin, no por eso es exactamente una mala persona, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos a Antonio Dopazo, que ha sido un estudiante magnífico, un becario ejemplar, hizo una tesis doctoral de lujo, ha escrito un libro sobre Bergson, otro sobre Descartes, otro sobre Plotino, pero en fin, la Agencia Nacional de la Evaluación del no sé qué ha decidido que no reúne los requisitos para optar a un posible puesto de barrer el despacho de la facultad, ¿no? Entonces, yo lo único que querría decir es que a lo mejor era el momento de darse cuenta de que todo este antagonismo tan auténtico y tan, en fin, con el que tanto disfrutamos, está basado en una mentira, ¿no? En una, si quieren ustedes, una ilusión, que ya comprendo que a todo el mundo le tiene mucho cariño a sus ilusiones. Pero bueno, que a lo mejor en vez de que el discurso fuera les vamos a echar a ver si acabamos con ellos, sean quien sean los sellos con los que hay que acabar, pues a lo mejor era más simpático y más interesante que intentáramos salvarnos juntos, ¿no? Pero bueno, eso es todo lo que quería decir y, como digo, pues muchas gracias y estoy sobrepasado por la gratitud que tengo hacia todos ustedes y hacia los ponentes de la mesa, y si alguien quiere decir alguna cosa más, pues aquí estoy dispuesto. Bueno, nos ha hecho una invitación José Luis a continuar hablando, a continuar dialogando, y obviamente esta invitación es para todo el mundo. Pero bueno, si algún privilegio tiene estar en esta mesa, pues en fin, voy a intentar aprovecharlo antes de que todos ustedes quieran hablar, ¿no? Yo quería preguntarte o quería comentarte una cuestión, ¿no? Que ahora has dejado caer así como de pasada, ¿no? Este nuevo modelo de negocio mental, este nuevo paradigma, ¿no? Que, como sabes, alguien ha denominado la teología económica. No ya teología política, sino teología económica directamente, ¿no? Y tú comentabas que se está llevando por delante el discurso socialdemócrata, tal vez se lleve
el liberalismo, yo no sé si se va a llevar por delante todos los discursos. Quiero decir, y eso es algo que atraviesa tu libro, ¿no? Y es en qué medida el modo en que hoy se está planteando la alternativa, por así decirlo, a esa fuerza que quiere imponer una manera de entender el mundo, es una alternativa que no consigue elaborar un discurso, y que en todo caso es una alternativa, tú lo comentas en muchos momentos, ¿no? Es una alternativa que se acoge o a esquemas o a categorías o a conceptos que tú comentas como viejos conocidos, ¿no? El otro día comentaba en una entrevista Pedro Almodóvar que él tenía la sensación de que él, que ha sido, pues, en fin, militante, estandarte, apóstol de la movida, que él tenía la sensación de que lo que estaba volviendo era la premovida. Y eso le generaba una cierta desolación. Es decir, él tenía una sensación, que no sé hasta qué punto tú podrías compartir, de que efectivamente pasan muchas cosas, no estamos de ninguna manera en el mundo de hace unas décadas. Es decir, no se trata de la tesis conservadora de que no hay nada nuevo bajo el sol, esto es lo que ya pasó. No, no, no. O sea, lo que está pasando hoy tiene poco que ver con lo que pasaba en muchísimos aspectos, con lo que pasaba hace 40 años. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es sí, pero eso, digamos, inédito que hoy está ocurriendo, ¿con qué categorías lo estamos pensando? ¿Con categorías ellas también, perdón por la cursilería, a la altura del desafío o con viejas categorías? Porque algunos, y ahora ya no quiero digamos, hacerle decir a José Luis Pardo lo que a lo mejor no quiere decir, a veces tenemos la sensación de que se está pensando lo nuevo desde lo viejo, con esquemas, con categorías que no sé si son precisamente las que sirven para pensar los estupores y las perplejidades del presente, que parecen pensadas para interpretar las perplejidades del pasado, pero no sé si las de hoy. Bueno, yo lo que diría para empezar es que efectivamente, digamos, se ha producido un vaciamiento del discurso político y por una parte eso es verdad, parece que, digamos, los viejos discursos políticos aparecen desgastados, etcétera, pero por otra parte parece que todo se juega en el terreno del discurso, ¿no? Es decir, y en ese terreno del discurso es donde, ¿cómo diría? Por mucho que nos parezca que, digamos, las alternativas que surgen son viejas, indeseables, etcétera, etcétera, tampoco parece que se esté dando una gran batalla en el terreno del discurso, ¿no? Tampoco parece que, por ejemplo, ni la socialdemocracia ni el liberalismo esté dando una gran batalla en el terreno del discurso. Por otra parte, y eso es también, creo que forma parte del problema, no podemos solamente decir las alternativas que aparecen no nos gustan, son premodernas o premovida o son, etcétera, son arcaicas. Es que si eso pasa, y en cierto modo pasa, es que hemos hecho algo mal, quiero decir, como diría Tony Judd, ¿no? Quiero decir, algo hemos hecho mal, en algo nos hemos equivocado a fondo y esa es una responsabilidad que tenemos que aceptar. El grado de, digamos, la facilidad con la que vemos surgir esos discursos que nos pueden parecer arcaicos, en fin, etcétera, tiene que ver seguramente con que las convicciones democráticas no han penetrado en nuestra sociedad de una manera tan profunda como pensábamos que habían penetrado o como algunos pensábamos que habían penetrado. Es decir, la facilidad con la cual volvemos a sentir esa
digamos, a esa alegría de vivir un cierto desprecio a la democracia, desprecio a las instituciones, etcétera, bueno, quiere decir que, como digo, que algo ha fallado en la propia educación política y educación ciudadana, no digo formal, ¿no?, sino en el espíritu de la cosa pública, porque si no, no sería pensable, digamos, esa especie de resurgimiento de figuras arcaicas. Y por otra parte, pues claro, las alternativas a la democracia liberal, pues ya sabemos cuáles son. Son esas de las que vienen huyendo millones de personas todos los días, ¿no? Bueno, yo muy brevemente simplemente quería señalar que mientras leía este libro no podía dejar de tener presente el prestigio que últimamente, ¿no?, de pronto parecen haber adquirido las nociones no solo de la autenticidad, que está registrada aquí en cuestiones políticas y estéticas, sino también la jerga de la intensidad, ¿no?, que por otro lado estas dos nociones aparecen frecuentemente juntas, lo intenso y lo auténtico, y son nociones que tradicionalmente habían pertenecido a la jerga de lo esotérico y de la autoayuda incluso, ¿no? Y de pronto parece que la autoayuda ha invadido la esfera pública. Pongo un ejemplo muy trivial, pero muy presente a la vez, ¿no?, que es el del Atlético de Madrid, ¿no? Cuando empezó a ganar tanto, se decía que es que habían descubierto la fórmula de la intensidad, es que juegan a mucha intensidad, ¿no? Y de pronto la intensidad se convirtió en el leitmotiv parecía que nadie había jugado al fútbol antes del Atlético de Madrid. Claro, esto es muy gracioso porque en el momento en el que el preparador físico del Atlético de Madrid se le llamó para dar unas charlas en verano, es un magnífico preparador, lógicamente, pero todo el mundo esperaba que él revelara la fórmula del Santo Grial allí. Es decir, la intensidad no podía ser más que ese punto de unión casi cartesiano entre el cuerpo y el alma, porque claro, los jugadores del Atlético de Madrid rendían a unos niveles a los que nadie llegaba, y eso solo podía ocurrir porque se había encontrado la fórmula que unía el entrenamiento físico con la atención y con la concentración mental. Claro, lo que ese señor dijo allí, evidentemente, era una charla típica de un magnífico preparador físico, pero de un preparador físico, con lo cual me parece que es representativo porque tanto lo auténtico como lo intenso son nociones que todos podemos invocar, por así decirlo, para motivarnos en la jerga motivacional, pero en cuanto quieren ser hechas explícitas, no tienen más remedio que hacer el ridículo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿no es un poco cuestión de tiempo que esta tendencia se invierta y estas nociones salgan otra vez de la esfera pública? Bueno, ojalá, pero quiero decir, la idea de que la vida es tanto más deseable cuanto menos elaborada, cuanto más salvaje, cuanto más... Claro, evidentemente siempre que esto venga envuelto en cuidadosamente, digamos, para que no haya peligro. Pero, por ejemplo, el gusto por lo crudo, que es una cosa muy propia de nuestro tiempo, ¿no?, es también porque lo crudo es más auténtico. Y te voy a llevar a un restaurante donde ponen pescado crudo, donde te dan, puedes comer no solamente tartar de atún, sino tartar de cebolla, pupilas de mejillón, en fin, sin elaborar, etcétera, ¿no? O bien, esto por el lado lujoso, pero por el otro lado, digamos, cutre, pues sería, te voy a llevar a un chino auténtico, a un chino que vas a comer tendones, orejas, en fin, todo lo que resulte, bueno, porque parece más auténtico y además, en el caso de la intensidad, pues es un valor muy apreciable porque la intensidad está ligada al instante. Y claro, en un régimen de vida en el cual, digamos, pillar una secuencia de tiempo seguida donde puedas hacer un proyecto y desarrollar algo, etcétera, y no se te trabe a los 5 minutos, es muy difícil, pues evidentemente la intensidad es una cosa que es momentánea, que es instantánea, y tener la sensación de que has tenido un instante de eternidad o que has sido... y ese gusto, digamos,
por lo que no está elaborado, porque parece que cuanto más elaborado, menos auténtico. Bueno, es un gusto que se impone socialmente. No sé si eso será tan pasajero. Bueno, nosotros, por supuesto, podemos continuar dialogando encantados de la vida, pero en fin, creo que también es justo que tengan ustedes la oportunidad de intervenir, comentar, preguntar al autor, etcétera. O sea que si cualquiera de ustedes quiere tomar la palabra. Gracias. ¿Se podría decir que el malestar se define por eso que acabas de decir, de un paradigma que se ha terminado y otro nuevo que no llega? Es decir, como el arte contemporáneo, un arte que se termina o un arte que es el antiarte, que ocupa las instituciones porque quiere acabar con esas instituciones, pero que nunca deja de ser, es decir, nunca deja de estar en esas instituciones. Por lo tanto, ese malestar de algo que se anuncia y que no llega nunca, de un tiempo moderno que no termina, pero que ya no se llama moderno porque es contemporáneo, ¿se podría decir que es algo así, independientemente de lo que tú dices de que el malestar jurídico y que el malestar es cuando ya el pacto o cuando ya la democracia representativa, digamos, es decir, no hay un consenso o hay voces que quieren acabar con ese régimen político, ¿no? Es decir, que yo he tenido la sensación de que la idea de malestar, o sea, la categoría como tal, englobaría esa sensación temporal o de una época que ha terminado, pero que anuncia otra que no llega nunca, algo así. Sí, lo que pasa es que en el caso de todo eso es extremadamente curioso, porque en el caso de las vanguardias históricas en el terreno del arte, que son un ejemplo entre otros, y además pues yo ya lo digo en el libro, que abuso mucho de ese ejemplo y que a veces digo los artistas contemporáneos, ya sé que no todos los artistas contemporáneos son iguales, ni a todos se les puede meter en el mismo saco, ¿no? Pero, claro, el arte contemporáneo procede de un impulso, de un movimiento que lo que anunciaba era el final del arte, porque, digamos, el arte había estado, en fin, convertido en una esfera separada de la vida, etcétera. Entonces se anunciaba un mundo en el cual eso iba a acabar, se iban a suprimir completamente las distancias, para empezar las distancias sociales y después todas las demás, y por lo tanto se iba a producir un orden nuevo, que no solamente es un orden estético nuevo, y que, digamos, aunque eso a nosotros ahora nos parezca una cosa un poco ingenua, pero, en fin, no hace falta más que leer textos de los años 20, 30, 40 del siglo pasado para ver que eso, digamos, era un proyecto vivo en el que muchísima gente creía, etcétera, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que eso salió mal, o sea, eso fracasó. Ese mundo donde el arte estaba diluido en la vida, etcétera, o bien no llegó, o llegó pero fue peor. Es decir, cristalizó en formas que no estaban, desde luego, seguramente previstas, o quizás sí, por sus defensores, y produjo pues una inmensa cantidad de horror y de etcétera. Y, digamos, de hecho, lo que llamamos el estado del bienestar es el resultado, el estado del bienestar es el resultado de un fracaso enorme que supusieron las dos guerras mundiales y, en fin, de un desastre, una catástrofe humanitaria de unas dimensiones, por lo menos en Europa, desconocidas hasta ese momento. Entonces, lo curioso, ¿no?, es que ese proyecto que no llegó a buen puerto, que no tuvo lugar, que no terminó como estaba previsto, sin embargo, vuelve en nuestros días como el proyecto que es auténticamente el proyecto de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, como si, como digo, se nos hubiera olvidado las lecciones de cómo de mal terminó aquello y por qué terminó así de mal, ¿no? Entonces, desde luego, el tipo de incomodidad
que define al arte contemporáneo. No digo a tal artista o tal cual otro, pero el tipo de incomodidad que define al artista contemporáneo, que es, digamos, el de alguien que en el fondo es artista pero rechaza la categoría de artista, que hace obras pero rechaza la categoría de obra, etcétera, responde por una parte a un impulso que es muy moderno. O sea, esa idea del artista moderno, no digo a lo mejor de antes del moderno, pero del moderno desde luego, de querer superar el arte y querer ser un artista que no tiene obras, sino que realiza el arte en su propia vida, que él mismo, su vida es su única y su superior obra de arte, etcétera. Claro, eso es una cosa fantástica, eso es, digamos, el proyecto, la utopía del arte moderno. Lo que pasa es que eso, yo diría, afortunadamente fracasa. O si sale bien, pues sale bien como en el caso de Dorian Gray, o sea, no merece la pena ir por ese camino. Y entonces el coeficiente de fracaso de ese proyecto utópico de autorrealización son las obras de arte, ¿no? Es decir, las obras de arte que llenan los museos, las que hay, son el resultado de ese fracaso, vamos a decir así, glorioso, ¿no? Que hace que bueno, haya obras de arte porque no se ha podido realizar esa utopía de convertir el arte en la vida. Y con la política pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, lo que llamamos política es el resultado de que no puede haber esa sociedad utópica, ideal, donde no haría falta ni siquiera Estado porque no habría delincuentes, no habría, etcétera, ¿no? Entonces, la vuelta, digamos, de la insistencia en ese proyecto que fracasó, y ese tipo de incomodidad del artista que está en la institución porque no tiene otro sitio donde estar, pero en realidad está contra la institución y quiere que la institución sea una institución antiinstitucional, pues también describe muy bien la situación de muchas personas que están en la política, pero en realidad la política les parece algo pasado de moda, corrompido, etcétera, que habría que... Pero bueno, están en las instituciones sin creer en ellas, ¿no? Sí, yo creo que tienen bastante que ver con eso. ¿Alguna intervención, alguna pregunta? Ahí hay una. Hola, buenas tardes. Señor Pardo, yo he leído con mucha atención su libro, con cuyos planteamientos estoy prácticamente de acuerdo, con casi todos. He leído también obras anteriores suyas, soy un fiel seguidor de muchos de sus libros, con los que también he estado de acuerdo, incluso he reseñado algunos. Pero en este libro he oído una afirmación que me parece cuando menos inquietante. Es cuando usted dice que el intelectual comprometido es aquel que está dispuesto a morir por sus ideas, pero también a matar por ellas. A mí no me parece que esto sea exactamente así. Bueno, yo comprendo que puede resultar exagerado. A lo que yo me refiero es a un cierto, un movimiento, a ver si nos entendemos, ahora que hemos hablado del arte, pues a lo mejor puede valer eso, ¿no? Es decir, una de las conquistas más importantes, en fin, a partir de la Ilustración, en el terreno de la cultura, es la conquista de eso que podemos llamar la autonomía del arte, ¿no? Que de pronto existe una jurisdicción artística propia en virtud de la cual los artistas no tienen por qué ponerse al servicio de la política, de la economía, de la propaganda, de la religión, de la moral, de lo que sea, y, digamos, tienen, digamos, una legislación propia, por decirlo así, que les permite no solamente producir autónomamente las obras que ellos estiman pertinentes, sino además valorarlas de acuerdo con los criterios, en fin, que son propiamente artísticos, ¿no? Esa conquista es también corre pareja de la conquista del intelectual, de la conquista de la independencia del intelectual frente a los poderes establecidos económicos, políticos, religiosos, morales, etcétera, que, en fin, que es una conquista, digamos, muy escenificada entre nosotros, ¿no? En nuestra historia, quiero decir, que ha costado, ya sé que lo que haya costado es lo de menos, porque no hay cosas que han costado mucho y han sido una porquería, ¿no? Pero bueno, quiero decir que ha sido trabajoso, ¿no? Pero, digamos, hay un momento en el cual eso que había sido una gran conquista de la Ilustración resulta visto como algo peligroso, como algo sospechoso, ¿no?
De pronto el artista o el intelectual que quiere pensar por su cuenta o que quiere actuar por su cuenta es visto como alguien que está de acuerdo con el poder y que, digamos, no puede... vamos a ver si lo digo más rápido y mejor. Si uno parte de la idea de que el mundo está dividido en dos bandos, que son enemigos irreconciliables, entonces no podrá haber un juicio objetivo, diría el que piense así, mientras no termine la guerra, ¿no? Mientras no termine la guerra, todos son juicios de guerra y todos, digamos, tenemos que jugar en contra del otro. Entonces ahí la cuestión, lo que se le pide al intelectual que se comprometa es que se comprometa con qué bando está, ¿no? Pero claro, el compromiso del intelectual, como el compromiso del artista, equivale a la renuncia a la autonomía, a la renuncia a la independencia, que es justamente la esencia de aquello en lo que consiste ser un intelectual o ser un artista. Claro, uno puede decir, bueno, pero hasta que no termine la guerra y contando que acabe bien, porque claro, si ganan los buenos, acabará bien y entonces ya podremos juzgar serenamente. Pues si ganan los malos, no, seguiremos en este plan que estamos, ¿no? Entonces, la figura del intelectual comprometido está comprometido con una causa que, ante todo, compromete su imparcialidad como juez. Que en el caso del artista supone someter, digamos, el criterio artístico al criterio político, que es exactamente lo que durante tantos años hemos reprochado en el caso del estalinismo, o del fin, o no hablemos del nazismo, del arte degenerado, etc., ¿no? Entonces, esa idea de que el intelectual, por estar comprometido, tiene más acceso a la verdad que el que es independiente, es una idea que se ha impuesto entre nosotros también con mucha fuerza y que es una idea completamente perversa, ¿no? La idea de que el que está de parte, ¿no? Que el que toma partido es justamente el que está más cerca de la verdad. Eso me lo van a tener que explicar más despacio porque no lo entiendo. Y, digamos, evidentemente no en todos los casos el intelectual comprometido se compromete hasta el punto de estar dispuesto a dar la vida por sus ideas. Hay muchos casos en los que no llega la sangre al río, ¿no? Pero, claro, yo estaba hablando en ese momento de esa idea según la cual el avance de la historia en el que el intelectual se compromete comporta el uso de la violencia, y lo que sí creo es que aunque técnicamente no es necesario, pero sí que creo que es muy difícil separar en la práctica el estoy dispuesto a morir por mis ideas del estoy dispuesto a matar por mis ideas, ¿no? Es decir, sobre todo cuando se entiende que el hecho de estar dispuesto a morir o a matar por algo es una especie de garantía de autenticidad de las ideas. Es decir, es como si solo fueran verdaderamente auténticas aquellas ideas por las que uno está dispuesto a morir, por lo menos. Seguramente a matar también, pero por lo menos a morir. Y yo personalmente pienso que el compromiso es lo que verdaderamente compromete el compromiso de la autonomía del intelectual y la independencia del intelectual. Y segundo, pienso que ni la muerte ni el sufrimiento autentifican nada, sino que más bien la muerte y el sufrimiento lo que hacen es empeorar las cosas y falsificarlas bastante. Bueno, si me permiten, al hilo de que ahora has insistido en lo de la autenticidad y también la pregunta de Antonio iba por ahí, yo te quería preguntar, a propósito del malestar, ¿qué papel crees que tiene o cuánto crees que juega en ese malestar lo que pudiéramos llamar el agotamiento de las expectativas? El hecho de que se asuma que un determinado horizonte de transformaciones o de vida y tal, de pronto ya no está. Lo digo esto pensando, por ejemplo, en la reacción colectiva que hubo, o más o menos generalizada, en el año 89 con la caída del muro. Es muy curioso, ¿no? Si fuéramos a, no sé, a una hemeroteca o una videoteca y viéramos el tratamiento que se hacía de ese episodio, era un episodio gozoso. En principio, un episodio gozoso. Si ahora empezamos a repasar, probablemente encontraremos en la evocación de ese momento también ingredientes de melancolía, que se perdió entonces, ¿no? Y no sé, es lo que te quería preguntar,
en qué medida, cuando esas cosas ocurren, cuando se produce ese estupor de decir, pensé que eso me traería y no me ha traído, etcétera, hay una tentación recurrente, que es la tentación de volvamos a los orígenes, volvamos a los clásicos, volvamos a las esencias, volvamos a la autenticidad. Es decir, la fantasía de, bien, nos hemos equivocado, vamos a desandar el camino y a ver si llegamos al punto justo en el que tomamos la dirección equivocada. Y claro, a mí me da la sensación, pero eso es en definitiva lo que te quiero preguntar, que esa es una fantasía imposible, porque no podemos volver a ese punto, porque ya no estamos ahí, porque nosotros ya también hemos andado ese camino, hemos acumulado esos fracasos y ya no podemos hacer. Y es curioso, ¿no? Como esos momentos pueden variar. O sea, hay gente que, pues eso, ahora puede añorar el 89, hay una cosa muy extendida, es añorar los 30 años gloriosos, los 30 años gloriosos en los que el capitalismo era más amistoso, era menos cruel, era menos competitivo, etcétera, etcétera, como si a lo mejor si fuéramos capaces de volver allí conseguiríamos ser felices, ¿no? Yo tengo la sensación de que eso es una especie de espejismo colectivo absoluto, porque cuando se estaba en aquellos 30 años gloriosos, la gente tampoco estaba tirando cohetes, ni muchísimo menos. Y de pronto hablamos de esas épocas, sea cual sea, como decir, allí fue donde nos equivocamos. Y no sé si lo de la autenticidad también tiene que ver con esta fantasía. Sí, yo creo que eso es muy propio de nuestro tiempo, ese fenómeno, digamos, de la mitificación del pasado. Siempre se ha mitificado el pasado, pero es verdad que vivimos en un tiempo, lo decía alguna vez Marc Augé, en el cual, digamos, eso ocurre, la fetichización del pasado ocurre cada vez más rápido, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando se vivían los 30 años gloriosos, nadie tenía la sensación de que eran los 30 años gloriosos. Ahora los podemos echar de menos, por así decirlo, porque ya lo tenemos eso tipificado. Eso es como, en fin, cuando el día que estalló la Guerra Civil Española, pues nadie sabía que lo que estaba estallando era la Guerra Civil Española. Es muy fácil hacer la quiniela del domingo después de haber leído el periódico del lunes, ¿no? Entonces, el efecto que nos puede producir los 30 años gloriosos es simplemente, digamos, una cierta corrección del optimismo moderno, en el sentido de que, bueno, a lo mejor hemos de aceptar que, aunque como modernos parece que estamos obligados a pensar que en fin, que el futuro siempre será mejor, pues a lo mejor resulta que hay algún sentido en el cual algún futuro fue mejor que este tiempo que ahora vivimos. Aunque eso no quiere decir que podamos simplemente decir, vamos a retornar, vamos a desandar el camino. Eso evidentemente no se puede hacer, porque tampoco sabríamos exactamente cómo hacerlo. Tampoco, es decir, si alguien propusiera un plan para hacer realmente eso, entonces es muy fácil, como digo, habiendo leído el periódico del lunes, hacer la quiniela del domingo y decir, bueno, entonces en el 89 a lo mejor es que el muro de Berlín. Bueno, pero la caída del muro de Berlín fue un acontecimiento gozoso, a lo mejor desde el punto de vista occidental tuvo un significado de triunfo, digamos, de la democracia liberal, etcétera, pero desde luego desde el punto de vista de la gente que vivía al otro lado del telón de acero, pues fue un acontecimiento absolutamente extraordinario, por muy malo que sea lo que haya venido después, ¿no? O sea, eso está claro. Entonces, eso forma parte de esas cosas con las que ahora tenemos que contar para construir el futuro, y que evidentemente no, en fin, en la nostalgia de la autenticidad hay un elemento de intento de recuperación de un pasado que es un pasado mitificado, es un pasado que no es realmente un pasado histórico. Pero ya hay una mano. Sí, yo quería apuntar algo que en parte guarda relación con lo que ha señalado Manuel Cruz sobre la mitificación y la fetichización del pasado y demás, ¿no? Y que hasta cierto punto también lleva a que
los relatos biográficos que ha contado Antonio Dopazo, ¿no? de José Luis Pardo, de este José Luis Pardo ya centenario, que sigue escribiendo obra tras obra, ¿no? Pues a uno le gustaría saber qué es lo que dicen las obras de José Luis Pardo del año 2055, 2060, ¿no? en donde no se sabe si se seguirá hablando de estos mismos temas o cómo, ¿no? La cuestión, claro, del pasado y del futuro me ha suscitado algún tipo de reflexión a partir de lo que tú reconocías con honradez hace un rato, de que cuando publicaste en 2007 tu libro Esto no es música, no tenías ni idea de que en 2008 se iba a desencadenar una crisis económica de una magnitud colosal, ¿no? Hay un libro reciente de Joan Fontcuberta, el fotógrafo Joan Fontcuberta, en donde cuenta que a mediados de los años 90 del siglo XX le hicieron una entrevista, él ya era un fotógrafo destacadísimo, ¿no? Y le hicieron una entrevista con preguntas capciosas que parece que estaban motivadas por intereses comerciales, y una era la siguiente. Dice: oiga, ¿qué opina usted de la posibilidad de que los teléfonos móviles, ¿verdad?, que en aquel entonces pues era una cosa todavía muy primitiva, de que los teléfonos móviles puedan llevar incorporada, bueno, pues una especie de microcámara fotográfica, ¿no?, mínima, ¿no?, que permita tomar fotografías, que las fotografías en cuestión se archiven en el propio teléfono, incluso se podrían archivar muchas, y que el usuario del teléfono pudiera enviar esas fotos pues a quien quisiera por teléfono en ese mismo momento, ¿no? Y bueno, pues el entrevistado, según cuenta él mismo, contestó que eso le parecía una solemne estupidez y que eso no tenía absolutamente ningún viso de éxito, que era un puro delirio y una pura fantasía, como si se le dijera que un teléfono móvil podía usarlo un varón para afeitarse la cara, que le parecía estúpido, que eso no iba a ocurrir nunca, ¿no? Bueno, normalmente somos muy malos profetas y somos muy malos autores de pronósticos, pero lo notable del caso, ¿no?, lo notable del caso es que no nos lo creemos y nos engañamos con suma facilidad al respecto. Es decir, tú reconocías con honradez que en 2007 no tenías ni idea de lo que iba a ocurrir, pero seguramente si a cualquier intelectual o profesor de medio pelo de los que pasan por la acera se le pregunta si en 2007 o en 2006 o en 2005 verdaderamente era sensible a las tendencias profundas de la historia y tenía en su pensamiento un hueco para vaticinar lo que había de ocurrir, seguramente te dirá que sí, porque nos acabamos autoengañando y decimos: no, hombre, yo con claridad no lo veía, pero a mi manera sí que atisbaba, a mi manera sí que presentía, ¿no? Y al final el autoengaño se impone, ¿no? Yo creo que muchísimas construcciones intelectuales y muchísimas construcciones del tiempo viven de este autoengaño, y se fundan en algo que, bueno, pues por otra parte es terrible, ¿no? Uno se equivoca completamente en sus pronósticos. Si nos hubieran preguntado cualquiera de los que estamos aquí hace un año quién iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, yo no sé por cuántas cabezas habría pasado en ese momento lo que después ha ocurrido. Y sin embargo ahora nos parece que hace un año sí que nos lo podíamos temer, sí que nos lo podíamos imaginar en cierto modo, ¿no? Bueno, el espejismo es brutal y yo no sé si guarda alguna relación con la noción de autenticidad. Probablemente sí, porque si nos creemos auténticos y nos creemos buena gente y nos creemos personas íntegras e intelectuales comprometidos, entonces diremos, y aquí es donde quizá está el nudo de la cuestión, que es terrible, y con esto termino ya, ¿no? Quizá lo que nos creemos es que a lo mejor nos hemos equivocado, pero que nos habríamos merecido el acertar, ¿no? Nos habríamos merecido acertar en el pronóstico, ¿no? Por nuestra autenticidad, por nuestra hombría de bien, en fin, por todas las virtudes
que tanto resplandecen en nuestros casos, ¿no? en el caso de cada cual. Bueno, sospecho que hay mucho de esto en los vaticinios y en las construcciones del tiempo que hacemos, y aquí se juntan pues unas cuantas patologías poco recomendables quizá, ¿no? Sí, sin duda, estoy completamente de acuerdo. No tengo muy poco que añadir. Yo creo que además, digamos, las cosas del futuro que podemos predecir con relativa alegría son justamente las más triviales en algún sentido. No quiere decir que sean triviales, es interesante saber ciertas cosas, digamos, cuantitativas acerca del futuro, cuántos habitantes nacerán en España en el año 2000, tal, pues es importante. Pero quiero decir que evidentemente todo lo que signifiquen los grandes cambios, no sé qué, está en la misma noción de futuro que deben ser imprevisibles, ¿no? Lo que seguramente pasa también, en cierto modo, es que, digamos, hasta ahora habíamos prestado mucha atención a eso que llamamos las revoluciones, no solamente las revoluciones políticas, las revoluciones científicas, las revoluciones artísticas, esos grandes cambios que han modificado el mundo y que también son evidentemente efecto de una reconstrucción. Es que parece que los renacentistas ya nacieron siendo renacentistas y que los barrocos eran evidentemente eso es una reconstrucción interesante, importante, epistemológicamente consistente, etcétera, y que si se hace con cuidado, ¿no? Pero evidentemente eso es una reconstrucción en el caso del pasado y, digamos, a lo mejor hemos prestado menos atención a las crisis que se producen en el terreno de la verosimilitud, ¿no? Es decir, que como cosas que podrían parecer absolutamente inverosímiles hace 20 o 30 años, sin embargo, ahora nos parecen, digamos, de un cotidiano que es hasta trivial, ¿no? Es decir, que también ha habido modificaciones en el terreno de lo verosímil y de lo inverosímil, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, si les parece, podemos considerar esta como la última pregunta. Muchas gracias por la concesión y agradecer también a José Luis Pardo por este rato y los buenos ratos en la universidad que nos has hecho pasar a más de uno. Al hilo de la autenticidad, estaba yo recordando que en las redes sociales hace poco alguien con tu mismo nombre compartía un artículo que venía a hacer mención acerca de esta tercera línea, o cuarta o quinta, como la queréis llamar, que es la que hace también, para mi opinión, menciona al derecho a la pereza, ¿no? Al desobrar, al deshacer a la productividad que hemos conseguido hacer en este mundo de bienestar, convertirla en improductividad, o cómo conseguirla, introducir esta productividad improductiva en el mercado, ¿no? Si es que eso tiene cabida y posibilidad. Si me puedes dar tu opinión al respecto. Pues no tengo la menor idea, no se me ocurre nada sensato que decir. En fin, me entiendo bien, digamos, el alcance, por así decirlo, metafísico de la noción del desobra, del desobrar, de la comunidad desobrada, etcétera. Y desde luego entiendo, o sea, es decir, me parece un mal negocio. En general me parece mal negocio todo lo que venga precedido del estamos transitando hacia un nuevo paradigma y ahora, ¿qué le parece a usted si en vez del paradigma de lo productivo ponemos el paradigma de lo improductivo? Es un poco, yo antes lo decía un poco en broma, vamos, no sé si en broma, ¿no? Es decir, ¿qué es mejor, economía sin política o política sin economía? O, ¿quiénes son los buenos, los paganos o los gorrones? No, por suerte o por desgracia, nos hacen falta la política y la economía, ¿no? Y una política que no tenga en cuenta la economía, pues no es política, y una economía que no tenga en cuenta la política no es política. Y tiene que haber paganos y tiene que haber gorrones. Cuando digo tiene que haber gorrones, no quiero decir tiene que haber gente que abuse o corruptos, evidentemente, eso no tiene que haberlo. Pero quiero decir, tiene que haber sectores sociales
que son, digamos, que no son rentables, que no se pueden conducir ni gestionar como se gestiona un negocio. Y en ese sentido podemos decir, desde luego, la filosofía es una cosa de gorrones, ¿no? Es una cosa que no es nada productiva. Pero bueno, la filosofía y la música y las artes plásticas, ¿no? Es decir, hay cosas que no se puede pretender que sean negocio, que luego además lo son, pues como decía el otro, miel sobre hojuelas, pero en general, digamos, no se puede plantear la educación como un negocio, no se puede plantear la sanidad como un negocio, porque desnaturaliza el asunto. ¿Eso quiere decir que hay que ponerlo todo del lado de la improductividad? Pues como digo, ni tengo muy leído a Agamben últimamente, ni puedo decir nada sensato sobre eso. Bueno, pues como diría el presidente Rajoy, es oportuno y conveniente que demos por terminado este acto. Muchas gracias.